Hola, buenas tardes, querido público. En esta ocasión vengo a hablarles de España, que es uno de los países más ricos culturalmente. España se localiza en el continente europeo, y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Su extensión territorial es de 504.645 kilómetros, siendo así el cuarto país más extenso del continente europeo. El país más grande es Rusia, luego Ucrania, Francia y, como ya lo dije, España. El país español se divide políticamente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Las 17 comunidades autónomas o autonomías son Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid y Canarias. Las 2 ciudades autónomas son Ceuta y Melilla. Existen 8.112 municipios. La población española es actualmente de 42.800.000 habitantes según el Banco Mundial, y los indicadores del desarrollo mundial. Al igual que la hidrografía de cualquier otro país, la española está determinada por 2 tipos de factores, los climáticos y los geológicos. El relieve determina la red hidrográfica española. En la península es la meseta central la unidad de relieve más importante por la superficie que ocupa y porque en torno a ella se estructuran el resto de grandes unidades, como sus rebordes montañosos y las depresiones y cordilleras exteriores. El hecho de que esté orientada hacia el oeste es el causante de que 3 de los grandes ríos, Duero, Tajo y Guadiana, viertan sus aguas al océano Atlántico. De los otros 2 grandes ríos, el Guadalquivir también desagua en el Atlántico por la inclinación de la depresión bética hacia ese océano, mientras que el otro gran río, el Ebro, es el único de los grandes colectores que desagua en el Mediterráneo, dada la apertura de la depresión ibérica hacia ese mar. Los lagos no son abundantes en España, aunque sí de origen variado, pues existen tanto de origen endorreico, tectónicos y volcánicos, como de origen exorreico, glaciares, kársticos, e incluso de origen mixto. La mayoría de sus ríos nacen en la cordillera Cantábrica, cuya cercanía al mar determina que sean de corto recorrido, mientras que el clima de la zona húmedo permite que sean muy caudalosos. Entre ellos se encuentran los siguientes ríos: Bidasoa, Deva, Eo, de Oro, Navia, Nalón, Negro, Nervión, Pas, y Sella. Sus ríos son los más largos de la península, fundamentalmente aquellos que recorren la meseta central. De menor recorrido son los que nacen en el macizo galaico-leones como el Miño, en Sierra Morena como el Tinto y en las cordilleras béticas como el Guadalete. También nacen en sistemas montañosos próximos al mar. El relieve de España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, bastante montañoso si lo comparamos con el resto de países de Europa y solo superado por Suiza, Austria y los microestados de Andorra y Liechtenstein. En la España peninsular, el relieve se articula en torno a una gran meseta central que ocupa la mayor parte del centro de la península ibérica y que tiene una altitud media de 660 metros. Fuera de la meseta, está la depresión del río Guadalquivir, situada en el suroeste de la península, y la del río Ebro, en el noreste de la misma. Los sistemas montañosos de España son muy numerosos y ocupan casi la mitad del territorio nacional. Los Pirineos en el límite noreste y los sistemas béticos en el sureste, son las cordilleras más elevadas y se sitúan fuera de la meseta central. Rodeando esta, está la cordillera Cantábrica en el norte, el sistema ibérico en el este, y Sierra Morena en el sur. Dentro de la meseta central está el sistema central y los montes de Toledo. Los principales ecosistemas de la península ibérica son: bosque mediterráneo formado por árboles y matorrales resistentes a la sequía como las encinas, los alcornoques, los acebuches, etc. Bosque de coníferas en los que predominan los abetos, los pinos silvestres, los pinos negros, etc. Bosques de hoja caduca. Predominan los robles, las hayas y los castaños. Dehesa, pastizales seminaturales que se extienden por amplias áreas de suelos pobres, del centro, oeste y suroeste de la península ibérica. Son ecosistemas muy interesantes porque son muy buen ejemplo del equilibrio entre explotación por el hombre y conservación de los recursos naturales. Hábitat del toro de Lidia, una de las bases de la economía española. El clima de España es muy variado, por la variación del relieve, así como por su situación geográfica. Por esta razón pasamos de lugares con suaves temperaturas, en torno a los 15 grados centígrados, a otros que superan los 40 grados centígrados.
Sin embargo, hay una serie de rasgos generales que pueden resumirse en los siguientes puntos. Las temperaturas disminuyen progresivamente desde los litorales hacia el interior. Por ejemplo, las temperaturas medias del Valle del Guadalquivir oscilan en torno a los 17 o 18 grados centígrados, y en las tierras del Ebro, sobre los 14 grados centígrados. En las tierras del interior, los valores descienden de poniente a levante. Las temperaturas aumentan de norte a sur. Enero suele ser el mes con la temperatura media más baja, mientras que agosto es el mes con el promedio más alto. Entrando a los problemas atmosféricos, podemos hablar sobre los tornados, que son grandes remolinos provocados por vientos de más de 500 km por hora. Los huracanes, denominados tifones en Asia, son vientos de gran intensidad que se forman sobre los mares cálidos y que pueden llegar a las costas de los continentes causando importantes destrozos. Otro de los riesgos son las precipitaciones, que tanto por su escasez, como por su exceso pueden causar importantes consecuencias para la población. El desarrollo de actividades en entornos de montaña o de relieve accidentado aumenta los riesgos debidos a desprendimientos de rocas, despeñamientos, aludes, etc. Las sequías o falta de precipitaciones durante largos periodos de tiempo tienen consecuencias directas sobre la agricultura y la ganadería, pudiendo llegar a provocar la desertización del suelo. Las intensas precipitaciones, previsibles en determinados climas, pueden causar inundaciones como las causadas por los monzones en Asia o la gota fría en el litoral mediterráneo. Los rayos causados por las tormentas pueden causar daños a las personas y edificaciones y provocar incendios forestales. La economía en España ha conseguido en 30 años transformarse política, social y económicamente. Ha logrado ser un país avanzado y superar décadas de aislamiento y retraso. Se ha logrado posicionar como la quinta potencia económica de la Unión Europea y la novena potencia económica mundial, pero ha llegado a ser la octava, e incluso la séptima según el PIB nominal. La unidad monetaria es el euro. El país cuenta con un potente sistema bancario, con gran número de bancos comerciales y cajas de ahorros, que en total alcanzan una capitalización de 79.770 millones de euros, el 6.50% del total mundial y que le sitúa en el cuarto lugar del mundo, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. España importa productos por valor de 210.860 millones de dólares y las exportaciones ascienden a 158.213 millones de dólares, con lo cual España importa más de lo que exporta. Si hablamos de las actividades económicas, la agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la economía española, pero actualmente emplea solo alrededor del 5% de la población activa. La ganadería, en especial la ovina y la porcina, tiene una importante trascendencia económica. En 2005 la cabaña ganadera contaba con 22.7 millones de cabezas de ganado ovino, y se produjeron cerca de 32 millones de kilogramos de miel en el año 2001. El sector taurino en España supone un volumen de negocio total de 1.500 millones de euros anuales, de los que Hacienda recauda aproximadamente el 14%. Existen 1.500 ganaderías dedicadas a la cría de ganado de lidia. La industria pesquera es menos importante hoy para la economía española que en tiempos pasados, a pesar de que ocupa los primeros puestos entre los países europeos tanto por el volumen de su flota como el de las capturas. La minería española ha estado marcada por la reducción progresiva y obligada en la extracción de carbones, un cierto estancamiento en la minería metálica y el crecimiento constante de los minerales y rocas industriales, cada vez con mayor peso en el sector minero. El sector energético en España supone aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto del país, y su importancia va más allá de su participación en la producción total, al constituir un sector de carácter estratégico del que necesitan todas las ramas de la actividad económica. España es el segundo país del mundo que recibe más turistas extranjeros, según datos de la Organización Mundial del Turismo, tan solo por detrás de Francia, y disfruta de una cuota del 7% del turismo mundial, por delante de Estados Unidos e Italia. El turismo le reportó a España 48.181 millones de euros durante el año 2006, lo que supone un 4.7% más que en 2005, y la sitúa en segunda posición en ingresos económicos, por detrás de Estados Unidos, y por delante de Francia e Italia. Cataluña es el primer destino turístico de España. Lamentablemente, después de la crisis iniciada en 2008, la situación económica y política de España en 2011 es aterradora.
Mientras el resto de países de Europa va saliendo del pozo, España sigue en crisis. Las previsiones son totalmente pesimistas y la crisis no es solo económica sino de los principios y valores más fundamentales. El gobierno sigue lanzando cortinas de humo contra la ciudadanía que se sigue tragando el anzuelo sin darse cuenta de que el país va muriendo poco a poco. La población en España nacen y mueren casi el mismo número de personas, de manera que el crecimiento de la población española es muy lento. Además, como nacen pocos niños y los ancianos viven más años que antes, la población española va envejeciendo cada vez más. Dentro de España, la población no se encuentra repartida por igual. Hay zonas mucho más pobladas que otras. La distribución de la población nos informa del modo en que se reparten los habitantes en un territorio. En España, las zonas más pobladas son las localidades costeras y la Comunidad de Madrid. Les agradezco su atención en nombre. Espero les haya gustado y hayan aprendido un poco más de la diversidad de España. Nos vemos la próxima vez con un tema nuevo.